Me llamo Chloe Marie Santos. Estoy enferma. Sierra Martín, de 15 años, nunca imaginó que su excursión de fin de semana terminaría en muerte. Un momento, estaba riendo con su mejor amiga en un sendero de montaña, segundos después, se desplomó, se le paró el corazón, sin vida. Pero lo que sucedió después desafía la ciencia y destroza la creencia. Arrastrada por un túnel radiante, Sierra se encontró cara a cara con Jesús. Lo que él le mostró, 3 eventos trascendentales que ocurrirán antes del 2030, te dejará atónito. Esta no es solo una experiencia cercana a la muerte, es un llamado de atención divino para el mundo entero. Espera un momento. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale a me gusta, comenta y comparte los vídeos. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Me llamo Sierra Martín Carmichael. Tengo 15 años y vivo en Fort Collins, Colorado. La mayoría de los días soy una estudiante de segundo año de preparatoria cualquiera, intentando sobrevivir a la clase de química sin quemarme nada y con la esperanza de que mi cabello no se encrespe demasiado durante el entrenamiento de voleibol. Mi vida no era perfecta, pero era normal. Vivía con mi madre y mi hermano pequeño Logan, de 11 años. Es de los que no paran de hablar de dinosaurios y deja los calcetines por todas partes. Mi padre vive a unos 20 minutos y nos recibe cada 2 fines de semana. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años, pero siguen asistiendo a los eventos importantes. Hemos aprendido a que funcione. Principalmente, mamá es enfermera en el hospital del centro. Trabaja turnos largos, pero siempre intenta estar en casa para cenar cuando puede. Está muy cansada, pero tiene una fuerza que no puedo explicar. Solía sentarme en el suelo de la cocina y verla calentar las sobras mientras contaba historias de nuestros pacientes, intentando no llorar cuando creía que no la veía. Así es ella. En la escuela, me preocupaba por lo de siempre, sacar buenas notas, seguir en el equipo de voleibol y si Marco, de química, se daba cuenta de mi existencia. Tenía una sonrisa torcida y siempre olía a ropa limpia. Revisaba sus historias de Instagram como si tuvieran las respuestas a la vida. Se acercaban los exámenes finales y sentía que mi cerebro estaba constantemente haciendo malabarismos con fórmulas, ensayos y dramas con mis amigos. Mi mejor amiga, Juliette Nguyen, era de esas chicas que todos querían, divertida, intrépida y siempre dispuesta a reprenderme cuando me metía demasiado en mis asuntos. Éramos mejores amigas desde sexto de primaria y hacíamos todo juntas, pijamadas con un montón de palomitas, largos paseos con los auriculares puestos, fingiendo que estábamos en una película. Ella era mi persona. Yo pasaba demasiado tiempo con el móvil, me importaba demasiado lo que pensaran los demás y a veces lloraba por cosas que no importaban. Pero tenía 15 años y la vida transcurría a cada chat de grupo y a cada remate de voleibol. Ese sábado, no pensaba en nada profundo. Simplemente íbamos a dar una caminata como ya habíamos hecho un montón de veces. No tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de terminar y comenzar de nuevo. Era una mañana fresca y despejada de sábado cuando Juliette y yo decidimos subir al pico Humphrey. Ya lo habíamos hecho una vez con nuestro grupo de jóvenes el año anterior, pero esta vez éramos solos. Empacamos bocadillos, llenamos nuestras botellas de agua y les prometimos a nuestras mamás que volveríamos antes del anochecer. Incluso bromeé diciendo que por fin había llegado antes que ella a la cima. Ella puso los ojos en blanco y se rió. El sendero era empinado en algunos tramos, pero el aire era fresco y las vistas mejoraban a medida que subíamos. Hablamos de todo, nuestros sueños, los chicos, sus planes de inscribirse en un campamento de arte de verano. Recuerdo haber pensado en lo bien que se sentía estar ahí fuera, libre, vivo. Pero más allá de la línea de árboles, en el último tramo antes de la cima, empecé a sentirme mal. Empezó con una extraña presión en el pecho, no era aguda, solo apretada, como si algo invisible me apretara por dentro. Le dije a Julieta que necesitaba parar un segundo. Me dio su botella de agua y bromeó sobre mi vejez.
Intenté reír, pero no pude contener el aliento. Entonces todo pasó rapidísimo. La opresión empeoró, me pesaban los brazos, se me nubló la vista. Recuerdo que su voz sonó de repente lejana, presa del pánico, asustada. Intenté hablar, pero no me salieron las palabras. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor, el sonido se desvaneció, la luz a mi alrededor se atenuó. Sentí que mi cuerpo se desmoronaba, pero ya no estaba allí. Aún no tenía miedo, solo flotaba. Y entonces nada, ni dolor, ni sonido, ni respiración, solo oscuridad, una oscuridad total y silenciosa. No lo sabía entonces, pero mi corazón se había parado. No sé cuánto tiempo estuve en esa oscuridad, pudieron ser segundos o años. No parecía que el tiempo existiera en absoluto. Pero entonces, sin previo aviso, sentí que algo cambiaba. Fue como si saliera de aguas profundas y respirara, pero no con pulmones. Abrí los ojos, o lo que aún podía ver, y estaba flotando suavemente sobre el sendero. Vi a una chica arrodillada sobre un cuerpo desplomado. Tardé unos segundos en comprender lo que veía, era yo. Estaba tumbado torpemente de lado, con la cara pálida y los labios ligeramente azules. Mi chaqueta de senderismo estaba arrebujada bajo la espalda, uno de mis zapatos se había soltado y mi pecho no subía. Juliet gritaba por teléfono, dando vueltas en círculo antes de arrodillarse a mi lado. Sus manos se movían con rapidez, desabrochaba mi mochila, comprobaba si respiraba y comenzaba la RCP. Le temblaba la voz, pero se mantuvo concentrada. Vamos, Sierra, por favor, vuelve, por favor, gritaba entre compresiones torácicas. Me cerní sobre ella, observándolo todo con una extraña calma. No tenía miedo, no sentía dolor. Podía oír el viento entre los árboles, el revoloteo de los pájaros cerca, el crujido de la grava al mover las rodillas de Julieta. Todo se sentía tan nítido, tan claro, como si mis sentidos estuvieran más agudizados de lo normal. Quería llamarla, decirle que estaba bien, que la observaba, que me sentía en paz, pero no podía oírme. Mi voz no funcionaba allí. Entonces lo sentí, un suave tirón desde atrás, hacia arriba, no brusco ni repentino, sino más bien como un suave tirón en mi alma, como si alguien me tomara la mano bajo el agua. La luz sobre mí no era intensa, brillaba como el sol matutino que se filtraba por las cortinas del dormitorio, cálida, dorada, suave. Algo en mi interior sabía que tenía que seguirla. Bajé la vista una vez más. Juliet seguía haciéndome RCP, con lágrimas en los ojos. Y entonces empecé a levantarme, sin caminar ni volar, simplemente elevándome lentamente, sin esfuerzo, hacia la luz. Y no tenía miedo. A medida que ascendía, el bosque, la montaña, Julieta, todo empezó a desvanecerse. Ya no flotaba sobre árboles, me movía por un espacio que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Un túnel se abrió ante mí, no era oscuro, sino lleno de luz, una luz viva y brillante. Brillaba con colores que ni siquiera sabía que existían. Tampoco era estrecho, se sentía infinito, ancho como un cañón, cálido como la luz del sol en la piel después de un baño frío. Cuanto más me adentraba, más ligera me sentía. No me sentía como una quinceañera que acababa de desplomarse en un sendero. Me sentía libre, plena, como si hubiera cargado con un peso toda mi vida que ni siquiera sabía que tenía, y ahora había desaparecido. El túnel no me asustaba, me atraía. Latía con paz. No caminaba ni volaba, me llevaban, como si el aire mismo supiera a dónde debía ir. Entonces, justo delante, la luz cambió. Ya no brillaba simplemente, irradiaba de algo, o de alguien. Y fue entonces cuando lo vi. Jesús. No necesitaba presentarse. En cuanto lo vi, lo supe. Estaba de pie en medio de la luz, sereno y fuerte. Su presencia era poder y dulzura a la vez.
Su cabello le caía sobre los hombros, su túnica ondeaba como si estuviera tejida con la misma luz. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Marrón, azul o verde, todos los colores a la vez, como contemplar un océano viviente, profundo e infinito. No podía apartar la mirada. Sus ojos no solo me veían, conocían cada parte de mí, mi dolor, mis miedos, mis secretos, y él no se inmutó. Quería caer de rodillas, disculparme por cada cosa mala que había hecho, cada mentira, cada palabra de enojo. Pero antes de que pudiera decir nada, él pronunció mi nombre. ¿Sierra? Esa palabra me golpeó como una ola, suave pero poderosa, como un trueno envuelto en miel. En ese instante, lo sentí todo, su amor, su perdón, su alegría por estar allí. Mi corazón se partió en dos. Todos los muros que había construido en mi interior, muros que ni siquiera sabía que había erigido, se derrumbaron. Me sentí vista de una forma que nunca antes me había sentido. Vista y aún amada, no por lo que hice o dejé de hacer, no por quien intenté ser, sino simplemente por ser yo. No quería hablar, me quedé allí parada, mirando cómo las lágrimas fluían sin darme cuenta de que estaba llorando. Él sonrió, y esa sonrisa no era solo amabilidad, era hogar. Eres mía, repitió con dulzura. Y le creí con todo mi ser. No había vergüenza en su presencia, ni miedo, ni distancia. Solo un amor tan fuerte que hacía que respirar pareciera innecesario. No sabía dónde estaba exactamente, pero no me importaba, porque estaba con él y no quería irme nunca. Después de que pronunció mi nombre, todo a nuestro alrededor cambió. La luz no se apagó, sino que se intensificó. Sentí que estábamos en el mismo lugar, pero de repente todo se aclaró, como si pudiera ver con algo más que mis ojos. Entonces empezó, no era una película ni una presentación, ni algo que verías en una pantalla. Era mi vida, pero desde dentro, cada instante, reviviéndolo todo de una vez y también instante a instante. Pasado y presente se fundían en una respiración infinita. Me vi de niña, de unos 5 años, llevándole agua a nuestra vecina mayor, la señora Green. Se había roto el pie ese verano. Ni siquiera recordaba haberlo hecho, pero ahora sentía cómo le había tocado el corazón, cómo se sentía menos sola ese día. La vi sonreír después de que me fui, susurrando, gracias, señor. Ese pequeño gesto fue más importante de lo que jamás imaginé. Entonces vi a Jaime, de 7º grado, siendo molestado en el almuerzo. Todos se rieron menos yo. Me puse de pie y dije, déjenlo en paz. Sentí miedo en el pecho, pero más que eso, sentí el alivio de Jaime. Sentí que su corazón se calmaba al saber que alguien se preocupaba por él. Luego vinieron otros momentos, le mentí a mamá sobre dónde había estado. Le dije que estaba en casa de Maya cuando en realidad había ido a la fiesta de Logan. La culpa que creía haber enterrado regresó, no para avergonzarme, sino para enseñarme. Sentí la decepción en el corazón de mamá, no ira, solo tristeza. Ella había confiado en mí. Entonces, Logan. Le dije algo muy duro en el pasillo cuando rompimos, le dije que no era nada. Lo vi repetirse, pero esta vez sentí su lado, como mis palabras le destrozaron el alma. Vi las lágrimas que ocultó hasta que me alejé. Se me encogió el corazón. Pero no me avergonzó. En cambio, me mostró algo más profundo, el amor es lo que realmente importa, no las calificaciones, ni los me gusta en las fotos, ni la popularidad. Se trata de si elegí el amor en los pequeños momentos, si vi a las personas, las ayudé, las escuché, las perdoné. Vi donde había amado bien y donde podría haberlo hecho mejor. A lo largo de todo, él estuvo a mi lado, sin juzgarme ni condenarme, simplemente mostrándome con ternura lo que mi vida había significado hasta ahora y lo que podría significar. Nunca se esperó que fueras perfecta, dijo. Pero fuiste creada para amar. Sus palabras calaron hondo, no eran pesadas, eran liberadoras. No se trataba de no cometer nunca errores,
se trataba de si me dejaba guiar por el amor. En ese momento, deseé más que nada volver atrás y amar mejor. Sin decir palabra, el espacio a nuestro alrededor cambió. De repente, nos encontrábamos sobre la tierra, podía verla girar lentamente bajo nosotros, hermosa, frágil, viva. Pero entonces algo cambió, una ola gigante surgió de la nada y se estrelló contra una ciudad costera, arrasando calles, casas y gente. Vi Nueva York, partes de Florida, barrios enteros, desaparecer bajo aguas turbias. Las naciones insulares se desvanecieron. Lugares llenos de vida y alegría desaparecieron en minutos. El océano había llegado como un ladrón, silencioso e imparable. Los cielos bullían con tormentas monstruosas. Los vientos destrozaban los edificios como si fueran papel. Vi gente aferrada a los tejados, pidiendo ayuda a gritos, sentí su miedo, su impotencia, su dolor. Entonces ocurrió algo inesperado, vi a desconocidos zambullirse en el agua para salvar a otros. Vi a personas de diferentes religiones, razas y países apoyándose mutuamente, llorando juntos, alimentándose. Un hombre de un país que no pude nombrar le dio su última botella de agua a un niño que no recordaba. Los soldados dejaron las armas para excavar entre los escombros, hombro con antiguos enemigos. Las naciones que habían luchado ahora enviaban barcos llenos de comida, ropa y médicos. Vi hospitales con banderas de lugares que antes eran rivales. La gente se abrazaba, lloraba y trabajaba al unísono. Las lágrimas me corrían por la cara. ¿Por qué me enseñas esto?, pregunté. Sus ojos eran tiernos, pero llenos de profunda tristeza. Porque la crisis despierta lo que la comodidad a menudo entierra, dijo. Cuando todo se tambalea, el amor empieza a resurgir. La visión me rompió el corazón y lo llenó al mismo tiempo, susurré. Vi las terribles tormentas, pero también cómo derribaron los muros que separaban a las personas. El miedo les hizo recordar lo que realmente importa, no el dinero, ni el poder, ni el orgullo, sino el uno al otro. No solo quería que viera la destrucción, quería que viera la esperanza que aún florece en medio del desastre. Incluso en la inundación más oscura, la luz del amor aún brilla. Extendió la mano y la escena cambió de nuevo. Esta vez vi el mundo de noche. Normalmente esperaría ver ciudades brillando como estrellas, pero todo estaba oscuro, completamente oscuro. Sin luces, sin pantallas, sin farolas. Solo oscuridad extendiéndose por países y continentes. Vi a gente intentando encender sus teléfonos, radios y computadoras, nada funcionaba. Sin internet, sin electricidad, sin noticias, sin acceso a bancos ni dinero. Los satélites flotaban inútilmente sobre nosotros, en silencio. El pánico se apoderó de todo. La gente corrió a las tiendas, solo para encontrar estantes vacíos. Los autos hacían fila en las gasolineras, pero los surtidores estaban muertos. Los aviones estaban en tierra. Los trenes se quedaron atascados. Confusión, miedo, gritos. Algunos rompieron ventanas para agarrar lo que pudieron, otros se encerraron dentro, aterrorizados por lo que pudiera pasar después. Pero poco a poco, el pánico empezó a calmarse. Vi a un hombre tocar la puerta de su vecino con una bolsa extra de arroz. Vi gente reunida en parques y patios para cocinar juntos en fogatas. Alguien tocaba la guitarra, otros empezaban a cantar. Los niños que antes se pasaban el día dentro ahora reían, persiguiéndose bajo el sol. Las familias encendían velas al anochecer y rezaban en silencio, con el rostro sereno, casi en paz. Sin pantallas, la gente empezó a hablar de verdad. Compartieron historias, miedos y recuerdos. Algunos leyeron la Biblia en voz alta, otros simplemente escucharon con lágrimas en los ojos. Él estaba a mi lado, observándolo todo. Al principio creyeron que la oscuridad era una maldición, dijo con dulzura, pero comenzaron a darse cuenta de que era el silencio lo que los curaba.
Vi a desconocidos ayudándose mutuamente a arreglar estufas rotas, a reparar goteras y a cuidar a ancianos. Vi a niños dibujando con tiza en las aceras, jugando a juegos que antes jugaban sus abuelos por la noche. Familias sentadas juntas, no solo para entrar en calor, sino para mantenerse conectadas. El mundo seguía en crisis, pero los corazones volvían a brillar. Entonces lo comprendí, los apagones nos arrebataron el ruido, pero nos devolvieron algo más grande. Recordamos lo que significaba vivir en comunidad. Recordamos la luz que había en cada uno de nosotros. La luz cambió de nuevo, y el mundo bajo nosotros cambió. Me encontré mirando. En los pasillos abarrotados de hospitales y las clínicas abarrotadas, la gente tosía con fuerza, trataba de contener el aire y algunos temblaban con extraños temblores que les recorrían los brazos y el rostro. Los médicos se apresuraban, escondiéndose tras las viseras empañadas. Las enfermeras pegaban notas manuscritas en las puertas porque las computadoras estaban muertas. Las nuevas pantallas donde aún trabajaban mostraban advertencias sobre un nuevo virus que atacaba tanto los pulmones como el sistema nervioso. Los presentadores hablaban con tono cortante y urgente, pero más fuertes que los hechos eran los rumores que culpaban a ciertas naciones, ciertos barrios, ciertas religiones. Las redes sociales se llenaron de acusaciones y amenazas. Los vecinos se miraban con recelo. Pueblos enteros cerraron sus fronteras a cualquiera que tuviera una apariencia o religión diferente. El miedo se propagaba como un arma. Sentí una opresión en el pecho. Me volví hacia Jesús. Su rostro reflejaba tristeza, pero la esperanza aún ardía en sus ojos. La peor enfermedad es el miedo, dijo. Observa cómo intenta dividir, y cómo el amor se opone a ello. Entonces vi la otra cara, en una pequeña clínica, un joven médico se desplomó de agotamiento. Un conserje mayor lo levantó, lo ayudó a beber agua y susurró una oración por él. En el sótano de una iglesia, voluntarios cosían mascarillas de tela hasta bien entrada la medianoche. Camiones de comida aparcados frente a edificios de apartamentos, repartían sopa caliente sin hacer preguntas. Vi a una familia musulmana y a una cristiana compartiéndola cerca de un patio trasero, pasando medicinas y pan fresco por encima de la barandilla. Estudiantes universitarios entregaban comestibles a desconocidos que habían conocido por internet. Un grupo de motociclistas tatuados instaló estaciones de oxígeno gratuitas a lo largo de caminos rurales. Vi círculos de personas de pie, a 2 metros de distancia, en estacionamientos vacíos, con la cabeza gacha, rezando en voz alta bajo un cielo abierto. Sus voces se alzaron juntas, tejiendo esperanza en el aire, y el miedo que parecía tan grande comenzó a menguar. Los gobiernos y las pantallas seguían gritando, pero calle a calle, la bondad se hacía más fuerte. La enfermedad seguía siendo mortal, pero a su alrededor vi hilos de oro, actos de valentía, sacrificio y fe. Vi cómo esos hilos brillaban con más fuerza hasta formar una red de luz, manteniendo unida a la humanidad incluso cuando los cuerpos se enfermaban. El miedo intentaba aislar, pero la compasión seguía construyendo puentes. Jesús se giró hacia mí y seguí su mirada. Al principio no entendía lo que veía. Era como un cielo vasto e infinito, lleno de hilos dorados en movimiento. Brillaban, conectando a las personas de toda la tierra como rayos de luz. Algunos eran densos y brillantes, otros, tenues y frágiles. Sin embargo, cada uno latía con calidez y significado. Esto, dijo Jesús, es el poder de la oración. Cada hilo es una oración, dicha o incluso susurrada con amor. Observé, atónita, como uno de los hilos dorados brillaba con más intensidad y flotaba suavemente hacia nosotros. Jesús lo tocó, y de repente vi dónde había empezado, era yo. Una semana antes de mi colapso, estaba sentada en mi pupitre, en la última fila de la clase de inglés. Vi a Zoe Ramos, callada, pálida, retraída, apenas capaz de controlarse. Siempre se sentaba sola. Ese día, parecía especialmente perdida.
No dije nada en voz alta, pero en mi corazón susurré, por favor, ayúdala, Dios. Por favor, hazle saber qué importa. Eso fue todo, un solo pensamiento. Ahora, de pie junto a Jesús, vi a dónde había ido a parar esa súplica silenciosa. El hilo se trasladó a la casa de Zoe. Su madre, demasiado cansada para notar la luz que se apagaba en la noche de su hija, se detuvo de repente en la cocina, como un latigazo en el corazón, y caminó por el pasillo para tocar suavemente a la puerta de Zoe. Más tarde ese mismo día, su consejera, ya abrumada con el papeleo, decidió, sin saber por qué, visitar a Zoe una vez más antes del fin de semana. Esa noche, mientras Zoe se sentaba sola, sumida en una tormenta de pensamientos oscuros, un solo mensaje llegó a su teléfono. Era de alguien con quien no había hablado en meses, simplemente diciendo, «Hola, hoy pienso en ti». Zoe no lloró, no en ese momento, pero algo en su interior se detuvo. La desesperanza se quebró un poco y la luz se deslizó. El hilo regresó al cielo, brillando con más fuerza que antes. Jesús me miró con una sonrisa que llenó el mundo entero. Ninguna oración es en vano, ni una sola. Y en ese momento comprendí, el amor es acción, pero también intención. Palabras dichas y palabras no pronunciadas, un corazón que se extiende, incluso en silencio, puede cambiar la eternidad. La visión se desvaneció y me encontré de nuevo de pie en ese océano infinito de calidez junto a Jesús. Sentí como si mi corazón se partiera en dos. Lo miré con voz temblorosa, por favor, susurré, no me envíes de vuelta. No quiero ir. No después de todo esto, no después de sentir este amor. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me sentí como una niña que ruega por quedarse en los brazos de su padre. Allá abajo hace mucho ruido y frío, la gente no entiende. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Jesús se acercó y su presencia me envolvió como la luz del sol a través de una ventana en el día más frío. Sus ojos, aún llenos de todos los colores a la vez, se encontraron con los míos con perfecta dulzura. Sé que es difícil, dijo con dulzura, pero naciste para un momento como este. Extendió la mano y me tocó el pecho, justo donde estaría mi corazón. Hay un fuego aquí, pequeño pero firme. Esa llama salió de ti. Necesito que la traigas a un mundo que se oscurece. Sé una lámpara en el crepúsculo que se acerca. Negué con la cabeza, todavía con miedo. Pero solo soy un niño. ¿Qué puedo hacer? El coraje, dijo, no es la ausencia de miedo. Es elegir actuar bien, incluso con miedo. Y estaré contigo siempre. No gritó, no me presionó, pero sus palabras impactaron con más fuerza que un trueno, y de alguna manera, la calidez de su voz me dio la fuerza justa para asentir. Lo intentaré, susurré. Él sonrió. Eso es todo lo que pido. Sentí un tirón, como si me tiraran hacia atrás a la velocidad de la luz. Entonces me dolió todo. Sentía el pecho hundido, como si una mano gigante me hubiera aplastado y no me soltara. Oía sirenas que gritaban, rápidas y urgentes. Alguien me sujetaba la cara, presionándome algo sobre la boca, oxígeno. Intenté moverme, pero mis extremidades no respondían. Una voz de mujer dijo, ha vuelto. La tenemos. Parpadeé y vislumbré luces rojas parpadeantes a través de las ventanas de la ambulancia. El dolor en el pecho era insoportable, pero la pesadez de ese otro lugar había desaparecido. En su lugar, estaba esta realidad aguda y agonizante. Quería contarles lo que acababa de ver, lo que acababa de sentir, pero no podía hablar. Todo era demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado real. Me llevaron rápidamente a urgencias. Recuerdo rostros sobre mí, máquinas pitando, alguien gritando números, y luego, de nuevo, oscuridad. No de la tranquilidad, sino de la que acompaña al agotamiento y la medicación. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, con tubos en los brazos y cables pegados al pecho.
Mi madre estaba sentada a mi lado con lágrimas en los ojos. Se llama Rachel, es enfermera, pero en ese momento no estaba tranquila ni clínica, era solo mi madre, agarrándome la mano como si fuera lo único que la impedía desmoronarse. Me asustaste muchísimo, cariño, susurró. No supe qué decir. Quería consolarla, pero también quería contárselo todo. Todavía no, logré decir. Unas horas después, llegó mi papá, Caleb. Normalmente es el tipo firme, el que piensa con lógica, el que no se inmuta ante una crisis. Pero cuando el cardiólogo me explicó que había sufrido un paro cardíaco total de casi 4 minutos, sin ningún signo de daño cerebral, incluso papá pareció conmocionado. 4 minutos es mucho tiempo, dijo el médico, hojeando las historias clínicas. En 23 años, nunca había visto una recuperación como esta. Es, bueno, un milagro. Más tarde, cuando mamá salió a tomar café, papá se sentó al borde de la cama y dijo en voz baja, «¿Te pasó algo, verdad?» Asentí, con los ojos llenos de lágrimas. Bajó la mirada un buen rato y luego dijo, «Solo le he contado esto a otra persona. Pero en la universidad morí por unos segundos en un accidente de coche. Yo también vi algo, fue entonces cuando supe que no estaba solo. Regresé a casa 3 días después del arresto, moviéndome lentamente, apretando una almohada contra el pecho cada vez que tosía. Sin embargo, todo a mi alrededor parecía nuevo, el cielo parecía pintura fresca, el olor a lluvia en el pavimento, el sonido de la risa de Logan flotando por el pasillo. Cada pequeño detalle rebosaba de significado. Había vivido en esta casa toda mi vida, pero ahora sentía como si las paredes respiraran y las ventanas susurraran, «Bienvenido de nuevo». La primera persona a la que le conté todos los detalles fue a Julieta. Nos sentamos con las piernas cruzadas en el suelo de mi habitación, con pañuelos por todas partes. Me escuchó con los ojos abiertos y me abrazó tan fuerte que me crujió el esternón. Un día después, Zoe vino, con las mejillas sonrojadas por el frío. Después de hablar, me dijo, «Tu oración, quizá me salvó». Supe entonces que las visiones no eran solo advertencias, eran órdenes de marcha. Ese sábado, mamá me ayudó a barrer el garaje y a poner las sillas plegables. Logan trajo las viejas linternas de camping. A las 7, llegaron 9 personas, Juliet, Zoe, Marco de química, la señora Delgado, que vive 2 casas más abajo, y algunos compañeros de clase que apenas conocía. Lo llamamos el Círculo de Preparación del Corazón, nada de programa sofisticado, solo té, una Biblia abierta y charlas sinceras sobre el miedo, la fe y cómo amar a nuestra comunidad si llegan tormentas, apagones o enfermedades. Al principio, las palabras eran temblorosas, pero se fueron consolidando. Planeamos cosas sencillas, guardar mantas extra para los vecinos mayores, aprender RCP como Julieta, guardar sobres con dinero por si los bancos se hundían, preguntarles a las familias de la isla Cuyo. Ese parientes viven cerca de la crecida del mar. Marco se ofreció a arreglar el generador de la señora Delgado. Zoe empezó a hacer una lista de personas que viven solas para que pudiéramos llamarlas si fallaban los teléfonos. Cada gesto era como encender otra pequeña vela en la noche que se extendía. Semana tras semana, se llenaban más sillas. Algunas noches reíamos hasta que nos dolía el alma, otras, llorábamos y poníamos las manos sobre quien no podía mantener la cabeza en alto. Seguía viendo esos hilos de oro, invisibles, pero latiendo entre nosotros, tejiendo nuestras oraciones en algo más fuerte que cualquier tormenta. Cuando la duda se apoderó de mí, recordé los ojos de Jesús, llenos de todos los colores a la vez, diciéndome que yo era su lámpara para el crepúsculo que vendría. Si estás leyendo esto, por favor, escúchame, primero acumula amor. Sí, almacena agua. Aprende primeros auxilios. Recarga tus baterías. Pero acumula compasión aún más. Perdona pronto. Habla con amabilidad. Escucha como si cada latido importara, porque así es.
Una oración sincera de tu corazón puede llegar más lejos que cualquier torre de señales y brillar más que cualquier red eléctrica. No dejes que el miedo escriba el capítulo final. La luz que encontré al otro lado aún arde aquí, en cada acto desinteresado y cada oración silenciosa. Mantén tu lámpara encendida. La noche puede oscurecerse, pero el amanecer ya está en camino.